la orden es que yo tengo que cerrar la escuela. ¿Qué hacemos con la escuela? Un colegio a punto de cerrar y 35 docentes y empleados deciden hacerse cargo. Nos quedábamos sin trabajo y bueno, y la propuesta fue ¿qué hacemos? Digamos, se genera la idea de no perder la fuente de trabajo. Bueno, fue el comienzo extremadamente austero. En plena década del 90, donde las fábricas cerraban todos los días, ellos tenían el gran desafío de mantener y hacer crecer un colegio técnico. En ese momento, en la década del 90, estaba muy desalentada la escuela técnica, porque el perfil del país no estaba tomando un perfil industrial. Justo cuando, en el momento en que nos decidimos a hacernos cargo del colegio, aparece la Ley Federal de Educación. Desalentaba totalmente a las escuelas técnicas, que aparecen en el 94. Y nosotros habíamos comprado una escuela técnica. Eran todas cosas que jugaban bastante en contra, ¿no? Jugaban en contra. Parecía una misión imposible, pero lo hicieron. Tuvimos que aprender mucho. O sea, empezamos sin saber nada. O sea, nosotros somos docentes. La mayoría de las decisiones se tomaban entre todos. Había bastantes dificultades para ejecutar esas decisiones. Hoy, el Instituto Politécnico Modelo tiene 400 alumnos y no para de crecer. Nos tuvimos que transformar en dueños de algo en donde nosotros no participábamos. Uy, ¿qué hacemos? Nos tenemos que convertir en un bachiller, en un polimodal que era lo de la época. Entonces eso fue una cosa fue un problema que nos angustió durante mucho tiempo. Bienvenidos a Historias que Inspiran, donde empresarios y emprendedores cuentan cómo lo lograron. Bueno, el Instituto Politécnico Modelo es una escuela secundaria técnica mixta, en la cual son 6 años de estudio, que tiene 2 de ciclo básico y 4 de especialidad. Tiene 2 orientaciones importantes que son mecánica y computación. Los chicos acá se reciben en esas 2 especialidades como técnico mecánico o como técnico en computación. La escuela se creó en función de una ley impositiva que decía que las empresas tenían que pagar el 1% de su masa salarial de impuesto para apoyo a la educación técnica en general. Pero ¿qué pasa? Aparece una especie de beneficio para las mismas empresas de disminuir ese impuesto si colocaban una escuela, vieron un buen beneficio. Entonces muchas empresas comenzaron a poner escuelas. Y así nace esta escuela como una escuela técnica privada de fábrica. La empresa del instituto era Bungibor. Bungibor en ese momento era un holding importante, muy importante, dentro del país, y era la dueña, digamos, de Molino Río de la Plata, Grafa, Compañía Química, Alba, eran todas compañías muy importantes de la época. Y el objetivo de ellos era múltiple, porque por un lado se beneficiaban impositivamente, por otro lado generaban técnicos un poco a su estilo, a su forma, que después lo iban a utilizar como mano de obra en las empresas. Las condiciones empezaron a complicarse, pero las condiciones del país empezaron a cambiar. Se empieza a modificar, se saca el impuesto a la educación técnica, pero claro, como muchas veces pasa, ya está todo armado de una manera y cambian un poco las reglas de juego. Entonces le cambian las reglas de juego a Bunge, hasta que en el año 93 decide vender todos los activos en el país. Bueno, fue vendiendo de apartes. Y le quedó casi la escuela, porque a lo mejor una fábrica grande la podía vender a otra empresa, a otro grupo empresario, sin grandes problemas. ¿Quién se la coloca? ¿La escuela dónde la vende? ¿A quién se la vende? Y bueno, y apareció el problema de que había que venderla. El colegio es un problema venderlo porque, claro, yo lo cierro, no es tan fácil porque vos tenés a las familias que te dicen, ¿yo qué hago con mi hijo? ¿Dónde lo mando? ¿A qué otro colegio tiene la misma especialidad? Entonces no es, bueno, lo mando a cualquier colegio. Es complicado. Fue medio chocante porque durante mi último año como alumno nos enteramos que, bueno, el grupo
Bungibor, que era quien estaba a cargo, digamos, a través de su fundación del colegio en ese momento, se mudó a Brasil. ¿Qué hacemos con la escuela? Entonces los gerentes de la empresa, de Bunge, hablan con el director de ese momento, que se llamaba el profesor César Marinelli, y los gerentes le explicaban a él, decían, bueno, ¿usted qué me recomienda? La orden es que yo tengo que cerrar la escuela. ¿Qué me recomienda? En el momento el director le hace muchos planteos, le propone generar algún tipo de convenio con la municipalidad, pero ahí el director del colegio en ese momento tuvo la verdad una idea maravillosa, que decir, bueno, ¿y si la compramos en los profesores de acá? Juntando el dinero de las indemnizaciones. Yo creo que lo marcó la generosidad y la lucidez. Y él involucró a todo el mundo, involucró desde las porteras, pasando por los maestros de taller, pasando por los profesores de aula y pasando por los pocos directivos que había. Y él. Nos quedábamos sin trabajo y bueno, y la propuesta fue, ¿qué hacemos? Digamos, se genera la idea de no perder la fuente de trabajo. Compramos el colegio y lo seguimos nosotros. Éramos 35 docentes, 2 no quisieron, siguieron trabajando, siguen estando hoy. Se hizo una reunión, se planteó la idea, creo que no dudé en ese momento en aceptar la propuesta. En el año 94 el colegio pasa a nuestras manos y ahí, bueno, fue un cambio muy grande, muy grande. Generamos una sociedad anónima y todo muy a pulmón. La constitución de la sociedad anónima tampoco es una cosa tan sencilla. Teníamos la suerte, que era abogada, la profesora Ana Sagán, y un poco le dimos a ella, bueno, vos sos la abogada, ayúdanos a armar. Nosotros nos dedicamos más a la parte técnica, ella se dedicó más al armado de la sociedad. Tuvimos que aprender mucho. O sea, empezamos sin saber nada, o sea, nosotros somos docentes. Y de golpe nos tuvimos que transformar en dueños de algo en donde nosotros no participábamos. Así que esa transformación fue bastante complicada. Tiene que haber sido un gran desafío para ellos porque yo creo que ninguno venía de empresas, o sea, son profesores. Si bien uno puede tener mucha capacitación, muchos conocimientos, no es lo mismo dar clase que manejar una empresa con 40 personas, 50, 60 personas. Yo creo que como docentes que somos, tuvimos que aprender a manejarnos por nuestra propia cuenta. Empezamos primero como una especie de cuerpo colegiado, en donde la mayoría de las decisiones se tomaban entre todos, bastantes dificultades para ejecutar esas decisiones. Bueno, fue el comienzo extremadamente austero en todo sentido. La verdad que tratamos de invertir lo más posible y bueno, había, por supuesto, los chicos ya ahora tenían una cuota que trataba siempre de ser lo más ajustada posible para favorecer el ingreso de alumnos y bueno, y que el colegio se pueda desarrollar. Cuando ustedes se hicieron cargo del colegio en 1994, debutan con una ley por ahí muy polémica para la educación, que fue la Ley Federal de Educación. Sí. La Ley Federal de Educación tenía una característica, además de cambiar la estructura del colegio secundario, aparecían los famosos polimodales, especialidades. No consideraba la escuela técnica. La Ley Federal de Educación desalentaba totalmente a las escuelas técnicas, que aparecen en el 94. Y nosotros habíamos comprado una escuela técnica. Y nosotros decimos, uy, ¿qué hacemos? Nos tenemos que convertir en un bachiller, en un polimodal, que era lo de la época. Porque no sabíamos si teníamos que cambiarnos. Y sabíamos que a un bachiller no podíamos, o un polimodal, que era lo de la época, porque sabíamos que había mucha competencia alrededor de colegios muy tradicionales de mucho tiempo. Entonces eso fue una cosa fue un problema que nos angustió durante mucho tiempo. Invertí en cocheras, la inversión inmobiliaria más rentable.
Podés comprar una cochera y alquilarla, o podés comprar una cochera dentro de un garage y participar en el pool de rentas. Entérate en ecocheras.com.ar. Mirá. Es hora de tomar la mejor decisión. Invierta con Ecocheras, en el modelo de negocios que hoy más le conviene. Llegó la aplicación para ahorrar en viajes. Entra en turismocity.com y compará con una sola búsqueda el precio de todas las agencias de viajes. Mirá. ¿Querés conseguir vuelos baratos? Turismo City compara más de 100 agencias de viaje y te da el precio más bajo. Además, te avisa cuando hay ofertas increíbles para que seas el primero en poder aprovecharlas. Turismo City. Paga menos por viajar. Es muy fácil. Entra en Turismo City o bajá la aplicación. Busca el destino que querés y te da el precio más barato. Turismo City. Paga menos por viajar. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. En el momento en que nos decidimos a hacernos cargo del colegio, aparece la Ley Federal de Educación. Se borraba prácticamente de un plumazo, digamos, a las escuelas técnicas del país. Hubo solamente 12 provincias, 2 distritos que no lo aceptaron, que fueron Córdoba y Capital Federal. Es decir, de la Rúa, que era de otro signo político, que era el intendente de la época o el jefe de gobierno después de la ciudad, no la reglamentó nunca. Entonces nosotros seguimos de la misma manera, pero con un muy poco, diríamos, entorno, diríamos, gubernamental que nos ayude, porque la verdad que, bueno, estamos un poco a nuestra cuenta. Entonces, había un montón de problemas. Enrique, ¿cómo es llevar adelante la escuela sabiendo que ustedes son algo distinto a las escuelas tradicionales, son una sociedad anónima? La escuela tiene como el órgano supremo, obviamente, es la asamblea. La asamblea son 30 personas, que son los dueños de la escuela. Y ahí se dan los lineamientos básicos y propuestas para el año. En realidad, la conducción permanente la tiene un directorio mínimo y normalmente llevamos la propuesta esa vez por año y ahí punteamos más o menos lo que vamos a hacer en el año. Bueno, este mix entre una sociedad anónima dispuesto por un plantel societario, desarrollando una tarea educativa que es bastante horizontal, es extraño en un principio. Yo no lo sentí actualmente tampoco lo siento, porque no lo veo casi como me cuesta reconocer al colegio como una sociedad anónima, simplemente porque, digamos, hay reuniones pedagógicas y reuniones societarias, de las cuales yo, al no ser socio, no me entero, de alguna manera, y sí, bueno, digamos, formo parte de todo lo que es la parte educativa de por sí. Digamos, si yo tomo el recibo de sueldo y dice Instituto Politécnico Modelo Sociedad Anónima, para mí sigue siendo el Poli, porque no lo reconozco como sociedad anónima. Algo que por ahí nos pasa a la mayoría de los que trabajamos acá. Haciendo un poquito de historia, digamos, antes se veía una educación muy rígida. De hecho, digamos, la historia del colegio yo creo que hasta los años 90 aproximadamente era algo bastante fuerte, muy rígido. A partir de ahí, bueno, tuvimos que ir acostumbrándonos a estos cambios, ¿no? O sea, las sociedades cambian y nosotros formamos parte de la sociedad, tenemos que cambiar también. Hoy el chico requiere más contención, más es el eje y el centro del trabajo de uno, el alumno. Quizás antes era más el docente, ¿no? Y eso un poco fue un cambio de paradigma muy importante. Un ámbito como la educación hoy no puede darse el lujo de ir desfasada con respecto a los cambios sociales que se dan, los cambios culturales, los cambios hasta demográficos y los cambios tecnológicos, en el caso de una escuela digamos, técnica, me parece que aún más.
El espíritu del instituto para mí es una gran comunidad que pueda acompañar a los alumnos, desarrollarlos, hacerlos parte. Me parece sumamente positivo. Es el sentido de pertenencia que generan los alumnos. A mí es algo que me seduce por completo, que creo que a cualquiera ver que la gente se egresa, los chicos crecen y vienen en primer año de su universidad, en segundo, te vuelven siempre. Ellos te quieren contar qué están haciendo, ellos tienen mucha retribución con lo que fue el Politécnico en su formación en años claves. Nosotros apuntamos, o sea, por un lado a lo que es el conocimiento técnico en sí, que a eso nos dedicamos. Pero por otro lado, digamos, se hace mucho hincapié en lo que es la responsabilidad de los chicos, el trabajo con honestidad, el respeto, el compromiso, la palabra cumplida. Creo que si hay algo en que nos destacamos es tener una relación con los chicos que se basa en esos valores. Están por cumplir los primeros 50 años de la escuela. ¿Me podés contar si tuvieron que pasar algún tipo de complicaciones? Y sí, hubo muchos casos, muchos inconvenientes, especialmente en el año 2001, bueno, en la crisis durísima. La crisis de 2001 fue quizás el punto más difícil para la escuela. 2001, 2002, muy pocos alumnos. Realmente la situación, realmente, bueno, todos recordamos lo que fue muy difícil. Pero también se vieron momentos maravillosos en el sentido de cómo la gente se ayuda en las adversidades, ¿no? Las familias que tenían complicaciones y siempre la escuela, no solamente el Instituto Politécnico como institución, estoy hablando de la escuela como institución, como todas las escuelas, es un lugar muy de contención de la familia. Creo que la misión fundamental era tratar de que sobreviva. Recuerdo que habíamos hecho una gran reunión entre todos los que participábamos en el colegio y es como que nos planteamos, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Habíamos formado 3 grupos de trabajo. Uno que se dedicaba a la parte de publicidad, otro que encaraba, digamos, la situación del alumnado, digamos, cómo hacer que los alumnos se quedaran y a su vez captar alumnos. De alguna manera es como que empezamos a hacer publicidad en el instituto. Lo que antes era algo cerrado y solo conocido por los del barrio, empezó a abrirse. Y después, bueno, otra parte que se dedicó a ampliar el colegio. Precisamente en esa época de crisis, lo que decidimos de alguna manera es, bueno, tratemos de ampliarnos, no de achicarnos. Y bueno, de ahí empiezan a aparecer las ideas de las 2 especialidades, el ingreso de alumnas. O sea, fue algo difícil, pero lindo. Bueno, va pasando un poco la crisis, empieza un cambio económico que realmente nos ayudó, vamos levantando, empiezan a aparecer más chicos, empezó a ver un perfil quizás del país un poco más industrial, más técnico, se fomentó un poco más la escuela técnica, apareció la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional y eso hizo, digamos, generó una conciencia en la gente de que era importante que sus hijos vengan a una escuela técnica. Seguimos creciendo, empezaron a hacerse proyectos, por ejemplo, nos dimos cuenta que obviamente se necesitaba muchísimas cosas nuevas, como por ejemplo nuevos laboratorios, nuevos talleres, por ejemplo, nuevos espacios, como espacios de orientación escolar, tutorías, un montón de cosas. Y eso requería espacio. Entonces empezó un proyecto de ampliación. Y bueno, se ampliaron unos 1000 metros cuadrados
en un proyecto que se hizo del 2012 al 2017, donde se aumentó, ya te digo, en alrededor de 1000 metros cuadrados, con todos los cambios totalmente a norma, y bueno, hoy la escuela realmente cumple con todas las normativas vigentes en los edilicios y en la infraestructura. Actualmente la institución, creo que estamos transitando un momento de mucha solidez, mucha fuerza. Tenemos una buena cantidad de alumnos y no solo en eso, sino que muchos muy bien equipados, ¿sí? El colegio es algo que se sigue mejorando continuamente, no se puede quedar quieto. Tiene un potencial enorme porque nos alientan a eso, a los profes, a los chicos, a todo el equipo que conformamos. Yo creo que la escuela técnica va a ir un poco al compás de lo que es la sociedad y el país. Yo creo que el futuro siempre es crecer. No sé cuáles serán, ¿no?, las próximas propuestas, pero seguramente será crecer. No tiene techo el Politécnico. La idea es seguir fomentándola, seguir apoyándola. Si eso es así, lo veo con un futuro promisorio. Agradecimientos tengo infinitos, pero uno global a todo el equipo, a todas las 30 personas que forman parte del Politécnico Modelo, que lo crearon y que siempre hicieron sentir a mí en particular, siempre me hicieron sentir a gusto. A la abogada, que hablo siempre, Ana María Sagán, que fue la piloto de Tormenta en la peor época, 2001, y otra que es una ayudante, digamos, una administradora, es Alejandra Vitorangeli, que también es mi mano derecha. Le agradecería fundamentalmente a todos los compañeros de trabajo, o sea, a todos los que estuvieron, aquellos profesores que ya se han jubilado, se han retirado, los nuevos también que se están adaptando a la institución. En realidad, digamos, a los compañeros de trabajo. A mi compañero de equipo, Alejandro Barrio, somos los directivos que manejamos en la parte pedagógica y la escuela en general. Haría un agradecimiento a lo mejor hacia Enrique, porque de alguna manera es como que me dio la oportunidad de tomarme, no revancha, sino una segunda oportunidad de lo que no pude hacer a lo mejor en la rectoría. Entonces, como director de estudio y trabajando en conjunto con él, o sea, poder hacerlo. Yo siempre digo que la escuela técnica es muy importante y hay que valorarla mucho. Considero que es un poco un lugar donde se le tiene que plantar un poquito la semillita al chico para que tenga amor por lo técnico, lo tecnológico, por lo industrial, por el emprendimiento. La sociedad tiene que fomentar eso, porque es un poco la cantera de ese tipo de personas. Jóvenes que a lo mejor empiezan con una maquinita fabricando algo en el garage de mamá y papá y terminan a lo mejor con una empresa con empleados, una empresa muy sólida y grande. Entonces eso se tiene que un poco sentir y lo tratamos de hacer sentir desde acá. Esto fue Historias que Inspiran. Ahora te toca a vos ir detrás de tus propios sueños. Somos Eléctrica Buenos Aires y podemos ayudar a iluminar tus proyectos. Innovamos tus deseos con lo último en materiales eléctricos e iluminación. Dale luz a tu vida. Eléctrica Buenos Aires, una energía diferente. Conocenos y experimenta la diferencia.